Buenos días, señoras y señores. Sean todos y todas bienvenidos una vez más a la Universidad Central de Venezuela. En esta ocasión, en el acto de presentación del libro Riesgos sísmicos en Caracas y estrategias de mitigación. Se les recuerda durante el acto, por favor, mantener sus celulares apagados o en silencio. Igualmente, en caso de un evento sísmico, le agradecemos permanecer en su asiento, mantener la calma y protegerse. Una vez finalizados los movimientos del sismo, dirigirse con prudencia hacia las salidas de emergencia que le encuentran a la entrada del edificio de biblioteca. Una vez desalojado el edificio, podrían dirigirse a los espacios abiertos. Para dar inicio, palabras del ciudadano decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, doctor Julio Molina Guzmán. Bueno, buenos días a todos acá. Tenemos acá presencia de la doctora María Marce, que es doctora de la Universidad Central de Venezuela, secretaria académica, el profesor Ramiro León, vicerrector de la Universidad Central de Venezuela, la doctora Carolina Castillo, secretaria general de la Universidad Central de Venezuela. Contamos con la presencia acá del doctor Francisco Urán, secretario del Gobierno de Venezuela, el doctor Rafael Filo Quevedo, presidente de la Academia Nacional de Ingeniería Agrícola, el doctor Roberto de Tocur, presidente de Comisi. También tenemos la presencia acá de nuestro amigo Francisco Garcés y demás presidentes, representantes de las sociedades profesionales, estudios voluntarios, organismos multilaterales, academias nacionales, docentes, investigadores presentes y señores. Es un honor, realmente un privilegio estar reunido hoy acá para celebrar el compromiso de un trabajo que no solo representa una contribución significativa al campo de la ingeniería y la seguridad urbana, sino que revela un testimonio de compromiso y la dedicación de un equipo excepcional de profesionales. Estoy hablando del libro Riesgos sísmicos en Caracas y estrategias de mitigación, editado por los distinguidos profesores Oscar Andrés López, Gustavo Coronel, ambos escritos al Instituto de Materiales y Modelos Estructurales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela. Este libro es el resultado, como el mismo lo indica de su contraportada, es el resultado de 15 años de investigación meticulosa y ardua sobre el riesgo sísmico en nuestra ciudad, nuestra querida ciudad de Caracas. Durante este tiempo, bajo el marco de diversos proyectos de investigación realizados en el INME, COMISIS, FEDE y con el apoyo de policía y de otros convenios nacionales e internacionales, 23 profesionales de ingeniería y de arquitectura se unieron en un esfuerzo colaborativo abordando aspectos fundamentales de la sismología, la sismoresistencia y la ingeniería estructural. La ciudad de Caracas está en una densidad poblacional y su ubicación geográfica se enfrenta a desafíos sísmicos significativos. La vulnerabilidad de nuestras construcciones ante eventos sísmicos es una realidad que no podemos ignorar. Es por eso que la obra que hoy celebramos es tan importante. No solo nos proporciona una evaluación detallada del riesgo que enfrentamos, sino que también nos ofrece estrategias concretas de mitigación para hacer frente a esta amenaza de manera efectiva. Como miembros de la comunidad académica y profesional tenemos la responsabilidad de utilizar el conocimiento y las herramientas de este libro que nos brindan para tomar acciones concretas, proactivas en materia de planificación urbana y seguridad estructural. Debemos trabajar en estrecha colaboración con las autoridades, los profesionales del sector de la construcción y la sociedad en su conjunto para implementar medidas que protejan y fortalezcan nuestra ciudad contra los embates de la naturaleza. En conclusión,
El libro Libro 5 de Caracas, Estrategias de Investigación, no solo es una obra de referencia invaluable, sino también un llamado a la acción. Debemos aprovechar este recurso para construir un futuro más seguro y resiliente para todos los habitantes de Caracas. Que su conocimiento y su recomendación guíen nuestras acciones para una mañana mejor. Muchas gracias. Seguidamente, palabras del presidente de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, doctor Roberto Betancourt. Buenos días. Comentaba hace unos instantes que el lleno que tiene este espacio es el equivalente a un concierto de rock, todo un estadio lleno, en virtud del tema que tratamos. Felicito a los autores por esta extraordinaria capacidad convocatoria y por la oportunidad de dirigirme a ustedes en este momento tan importante para la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, que tiene dentro de su línea de investigación una dedicada muy especialmente a la vulnerabilidad sísmica de lo construido. Terremotos. Como estamos en la iglesia, catequizar el coro no es una palabra, no es una tarea fácil. Todos estamos conscientes de la actividad sísmica del país. Actualmente estamos presenciando una secuencia en la falla del Cono, en la afectación, como ustedes ya conocen, hacia el noroeste del país. Y eso llena a la población de incertidumbres que son respondidas fabulosamente en este texto, que a lo largo de 2 años ha venido fundirse de la mano de la Universidad Central y de otros expertos a responder a la población. Y precisamente textos como este y como el bautizado hace unos meses atrás, en octubre, recordando el terremoto de Caracas en 1900, que tuvo una expresión de 7,6, y que nos recuerda que las expresiones sísmicas en Venezuela están en ese orden, no solamente de microeventos, sino eventos destructores como lo que hemos presenciado en generaciones atrás. También me permite recordar que el esfuerzo de la Fundación desde el año 1972 se hace palmario en tareas como esta, en entregar el testigo a futuras generaciones de la demanda que existe de aplicar los correctivos que quiten el velo de que los terremotos no son destructivos. El destructivo es nuestra incapacidad de construir en función de la amenaza. Y decía de entregar el testigo porque entre nosotros se encuentran 2 expresidentes de FUNVICE que estratégicamente se sentaron juntos y estuvieron con una tarea extraordinaria en el ejercicio de sus funciones, uno por 15 años, otro probablemente un poco menos, pero precisamente hablando de esta materia. Y cuando hablamos de la materia podemos recordar hace unos meses atrás cuando hablábamos del terremoto de Turquía y Siria, 2 eventos sísmicos también de magnitud 7,3, 7,5 que causaron destrucción, causaron muerte. Estamos hablando de 360.000 muertes. Y el 1 de enero comenzó recordándonos que en Japón también tiembla. Y hubo un evento que de similar magnitud, de similar intensidad en un centro poblado que causó la muerte de hasta ahora 232 personas. Entonces tenemos 2 elementos extraordinarios. En Turquía, un evento magnitud 7 y tanto, con 300.000 fallecidos y aquí 300 fallecidos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Estudios nos recuerdan que el terremoto de Caracas en 67, y así lo expresa este texto, generó devastación, incertidumbre y muerte. Estamos hablando de 232 personas que fallecieron en un evento que no era destructor, o no debe haber sido destructor. ¿Qué hemos hecho en Venezuela? Pero tenemos la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística del año 1987, que nos recuerda que las tareas de la lectura de textos como este se encuentran en los consejos municipales, atomizados a lo largo y ancho de la República, atomizados a lo largo y ancho del sistema de fallas.
De 300 y tantos municipios, 200 se encuentran en los sistemas de fallas de Conoco, San Sebastián, El Pilar y Ocancó. Se ha hecho un trabajo extraordinario de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas de la mano de todos ustedes. Logramos hasta ahora, sin que haya el acicate de un evento sísmico, la publicación de la norma de construcción sismoresistente, la norma POVENIL 1756. Primera vez que la publicamos sin que haya un terremoto. Pero también logramos muy prontamente la publicación del reglamento de la norma que establece educar al país. Educar al país sobre la macroamenaza y la microamenaza. Lo más importante para nosotros en este instante, como presidente de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, es reconocer el esfuerzo de quienes participaron en este texto, muchos de los cuales fueron o son parte de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas FUNVISIS, que fueron liderados por personas como nuestra directora técnica, presente, nuestra directora de Ingeniería Cívica, nuestros 3 investigadores de ese departamento, que siguen insistiendo no solamente en investigar, sino en extenderse a las comunidades a través de las diferentes alcaldías y consejos municipales para recordar que Venezuela es un país sísmico y que la preparación, si bien cara, de las edificaciones existentes y de las edificaciones por construir, es indispensable. Recordando nuevamente al poeta que señalaba que todo tiene un principio y todo tiene un fin. Las edificaciones responden a ese patrón. Las edificaciones tienen un nacer, tienen una vida y también perecen. En virtud de ello, nuestra labor es extender. Nuestra labor es proveer de la mayor cantidad de información a ese ser vivo que nosotros construimos para que, en caso de terremotos, el saldo no sea aquel que recordamos en el terremoto del 6 de febrero de 2023 o aquel del 1 de enero de 2024, sino que nosotros construyamos nuestro propio saldo favorable a la construcción sismoresistente y favorable a todos los venezolanos y venezolanas. Un gran aplauso a los autores de este libro y a esta extraordinaria iniciativa. Muchísimas gracias. Para continuar, palabras del viceministro del Poder Popular para la Investigación, doctor Francisco Durán. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Un gran saludo de la ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez Ramírez, además de vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, que está muy pendiente de este tema, de este acto, pero bueno, lamentablemente su agenda no le permitió, pero en todo caso, la presentación que yo por ahí el día de hoy, y me parece muy interesante por alguna cosa. Primero, por supuesto, saludar a todas las autoridades. Mi amiga Fátima Garcés, vicerectora académica de la Universidad Central de Venezuela, Universidad del un amplio programa de operación que vamos a empezar a vislumbrar directamente en materia de investigación. El doctor José Bernino León, vicerector administrativo de la Universidad Central de Venezuela. La doctora Corina Listibuño, secretaria general de la Universidad Central de Venezuela. El doctor Julio Molina, decano de la Facultad de Ingeniería. El doctor Rafael Isidro Quevedo, presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y Arte. El doctor Roberto Bettencourt, presidente de FUNVISIS, pero además también presidente del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología, que es al Ministerio de Ciencia. Quiero hacer particular saludo, presidente, representante de la sociedad profesional, gente, organismos multilaterales, la Academia Nacional, particularmente tiene que ver con este tema, que está presente aquí,
docentes e investigadores presentes, pero hace referencia que efectivamente se encuentran aquí además con este tema relacionado a mi amigo Francisco García Tocayo, que es el presidente de FUNVICE también, y a creo que vi por allí a Aura Fernández, por allá atrás está también el vicepresidente de FUNVICE, a Víctor Cano también, seguramente muchos otros compañeros de FUNVICE que están presentes aquí, que forman parte de este proceso. Yo conocí en el año 2000, yo creo que el presidente de FUNVICE, con un puesto de rapidez. En el año me provocó por una visita que me hizo hacer el profesor José Luis de la Maqueta. Estaba yo de parte de la Salud en el año 1999, y el 21 de diciembre de 1999 se estableció el Consejo Nacional de Emergencias de Venezuela, una figura que no existía en ese momento para atender la emergencia de Vargas. En ese momento no existía ni esa maqueta, ni existía ABAE, ni existían otras iniciativas que el Estado venezolano su política hizo durante varios años. Y allí surgió, por eso quería comentar, una iniciativa de cooperación internacional de todos aquellos que vinieron con la Agencia de Cooperación Japonesa. En ese momento convenimos, en 1999, una cooperación para estudiar el riesgo de Caracas. Y bueno, se fue desarrollando ese proceso. Quería comentarlo porque, bueno, creo que el responsable del proyecto por allá, creo que un ingeniero llamado Müller, japonés, y se realizó centro un proyecto financiado por la Agencia de Cooperación para 15 años y que iba a realizarse durante esta etapa que estaba en el ministerio entre el 2004 y el 2009 se realizaron esas investigaciones en esta materia. Uno de esos temas tiene que ver con este tema en particular. Se estudiaron todos los proyectos, exactamente 20 proyectos, varios de ellos tienen que ver con los sísmicos, y se logró con la participación fundamental de ese proyecto. Participaron, yo me imagino que inclusive muchos de ustedes, pero la contraparte venezolana formaba parte de ese, digamos, ya de conocimiento y de investigación histórica que se ha hecho sobre este tema en Venezuela. Recuerdo yo, creo que en el año 2000, el profesor Silvia, creo que era el presidente de FUNVICE en ese momento, el profesor de esta universidad, creo que era geógrafo, ingeniero. Recuerdo al profesor Cometier, discutimos en algún momento, y después ya yo no estaba en ese ministerio, pero creo que forma parte de eso. En esa etapa también, que una de 2004-2009, no había en Venezuela, recuerdo cuando tuve el coordinador técnico, era defensa civil, se llamaba en aquel momento, el encargado de todos los temas, era no había integración en ese proceso. Política pública venezolana, y a raíz de ese tema condujo a la creación de la promulgación de esta ley venezolana para esta ley de riesgo y de emergencia y otros elementos que era la estructura y el sistema venezolano para atender ese tema. Esa es la explicación de la cual podemos tener en este momento que FUNVICE forma parte del Ministerio del Interior de Justicia, cuya competencia está asociada a la integración, pero la ciencia no nos separa, forma parte de todo ese proceso, del cual en aquel momento recuerdo que geólogos, geofísicos, especialistas en distintas áreas de la ingeniería formaban parte de esto, por lo que considero que este evento que refleja entonces será 7 años después, es decir, 15 más 7, 23, 22, 23 años, la continuidad de eso que no teníamos en aquel momento. Estando como presidente de FONACIN en 2014, recuerdo serias investigaciones que se financiaron para algunos proyectos relacionados con este tema. Me imagino que algunos de ellos pudieran haber contribuido a este proceso de desarrollo de este libro, que reflejaría la realidad de lo que significa la investigación venezolana en este tema y que será de mucho provecho para la política
pública venezolana, como lo refería el doctor Betancourt en su breve intervención. Quiero saludar muy efusivamente a doctor José Luis López, nuestro Premio Nacional de Ciencia en esta área de la ingeniería, que representa a todos ustedes que participan en este estudio y de la ingeniería, el conocimiento de la ingeniería del país. El profesor José Luis lo conozco directamente por su estudio y su trabajo, no solo académico, sino para Hidromet. Yo fui vicepresidente de Hidromet y con otro tocayo, Francisco, el doctor Francisco, trabajamos mucho en los temas de la hidráulica del país. Y con Carlos, en estos días, todo lo que tuvo que ver con lo que ocurrió aquí en Tejería también, tuvo mucho apoyo y participación. Por lo tanto, forma parte ya de la historia de nuestro, por supuesto, a su hermano, que forma parte de este libro, pero además aprovecho de su otro hermano, Francisco, que también está aquí, trabajamos, nos acabamos de ver, trabajamos en el capitán Pedro, no sabía que era el hermano del profesor, y a su otro hermano, Alfredo, que quiero saludarlo, porque en breve minuto hizo comentario y pareció muy importante en la universidad, que durante la década de los 60 formó parte de lo que fue la reforma universitaria, y quiero agradecerle, uno lo lee el libro, lo lee en cosas que no pudimos conocerlo de primera mano. Un actor me comentaba que el aula magna se llenaba de la Facultad de Ingeniería para discutir la reforma universitaria por allá en los años 60. Por lo tanto, estamos en un público y un equipo aquí presente que refleja, por supuesto, la historia de este país, la historia de esta universidad, y que forma parte, por supuesto, del legado, en este caso de ingeniería, que nos deja a bien. Entonces, este bautizo de este libro, esta presentación, esta puesta en escena de este libro es muy importante para seguir adelante lo que en el caso nuestro, el presidente de la República nos ha dado, como llamamos, la segunda transformación, en la cual el papel de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la cultura, forma parte de lo que podemos hacer y seguir siendo en la construcción de este país, en el cual el conocimiento es una prioridad que hemos tenido, que estamos fortaleciendo muchísimo más, desde la primaria hasta los distintos niveles. Estaba el profesor José Luis, es un libro muy importante para nosotros, que tiene que ver con la física, que tiene que ver con el béisbol y la física. La pequeña imprenta, como estamos nosotros esperando como un bestseller para asociarlo a todos los programas que tenemos nosotros en la educación y que forma parte de la misión de este ministerio, de esta universidad, de este país. Así que en buena hora felicitamos entonces a esta publicación, la esperaremos con mucho afán para transmitirlo al país, a los niños, a los jóvenes, a los universitarios, y contar, por supuesto, con el apoyo de lo que significa la política del ministerio en investigación y seguir profundizando sobre los temas que atañen a la política nacional. Muchísimas gracias. Ahora sí. Para continuar la presentación del libro Síntesis, Conclusiones y Recomendaciones a cargo del doctor Óscar Andrés López. Buen día a todos, todas las autoridades presentes. Vamos a describir entonces el contenido del libro Riesgo Sísmico en Caracas y qué se puede hacer para reducir, proteger a la población. Somos dos editores. Yo voy a ir mencionando y le voy a pedir que se levante a cada uno de ellos, el editor, por favor, profesor Gustavo Coronel.
Ya presentamos entonces, ahora sí se oye bien, al editor Gustavo Coronel. Estos son los 23 autores del libro en esta fotografía, que es una fotografía virtual desarrollada por nuestra editora gráfica, también autora, la profesora Elizabeth Raven. De aquel lado están los autores. De los 23 hay 18 operando aquí en Caracas. 16 de ellos se encuentran acá y los iré presentando en la medida en que presentemos los capítulos del libro. Las investigaciones fueron desarrolladas en el Instituto de Materiales, Facultad de Ingeniería de esta universidad, y en Fundicis. Tenemos aquí al director del INME, Liber Videla, por favor, director Ángelo Marinilli, que también fue director cuando se desarrollaron estas investigaciones. Fundicis ha sido socio en este camino de reducir el riesgo de la ciudad. El presidente de Fundicis, Roberto Betancourt, ya lo conocieron, se expresó, pero aquí están 3 presidentes más de Fundicis. Del último, Aura Fernández, que está por aquí. ¿Dónde está Aura? Está por aquí Aura. Víctor Cano, por favor, y Francisco Garcés. Todo esto se hizo con financiamiento del FONACYT, Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través de sus diferentes proyectos, con el apoyo de FEDE en lo que concierne a escuelas, con la participación activa de estudiantes de pregrado y posgrado, interactuando con las alcaldías, ministerios, el INE y las comunidades de los barrios y de las urbanizaciones, y se desarrollaron un conjunto de construcciones, se evaluaron, que vamos a presentar en la medida de la exposición. Vamos a ir capítulo por capítulo. En muy pocas palabras vamos a destacar algunas de las conclusiones de esos capítulos. El capítulo 0, el origen de Caracas, comienza desde cero. Este capítulo fue preparado por el arquitecto Rafael González de FEDE, ahora con Fundicis, también fue preparado por la profesora Elizabeth Raven, a quien ya presentamos, y yo mismo. El desarrollo de la ciudad se describe a través de los periodos colonial, independencia y republicano. Aquí se tiene la oportunidad de ver los primeros mapas de la ciudad. 1578, pueden ustedes apreciar ahí lo que era la Plaza Mayor, el mercado de la ciudad, en el centro, 25 cuadras a su alrededor, lo que es hoy la Plaza Bolívar. 1870 es el siguiente mapa, y en un siglo después el mapa de 1930, que se puede consultar en el libro. Se describen algunas construcciones que permanecen, por ejemplo, el convento y la iglesia de San Francisco. El convento remodelado fue la Universidad Central de Venezuela y es actualmente la sede del Palacio de las Academias. Se describen las construcciones emblemáticas en el siglo XX, distribuidores viales, avenidas, autopistas, el desarrollo de las viviendas populares. 5 sismos destructores han afectado a Caracas en su historia. El último, 1977, tumbó edificios que habían sido diseñados cumpliendo con las normas. No se cayó por incumplimiento de normas o mala calidad de construcción. Se cayó y se cayeron porque las normas de esa época son insuficientes a la luz del conocimiento actual. Tenemos una ciudad desprotegida porque el conocimiento moderno así lo indica. El terremoto del 77 hay que destacar que fue un evento moderado, de tamaño moderado, entre estos terremotos que han afectado a la ciudad. El de 1812, 1 de cada 4 venezolanos pereció en ese terremoto, liberó 22 veces más energía.
y estaba más cerca de la ciudad. El de 1900 fue todavía más intenso, liberó 45 veces más energía, comparable al terremoto de Turquía en términos de tamaño, que causó 50.000 víctimas por estar al lado de la ciudad. Afortunadamente, este evento de 1900 estaba lejos como para causar mayores daños en la ciudad, pero puede ocurrir, y ese es el mensaje, pueden ocurrir terremotos bastante más severos que el del 67 y pueden ocurrir más cerca de la ciudad. El siguiente capítulo trata del riesgo integral de la ciudad, el riesgo sísmico, desarrollado en conjunto con el profesor Gustavo Coronel, es parte de su tesis doctoral. La ciudad se determinó que hay 912.000 y tantas viviendas en la ciudad, que equivale a 320.000 y tantas edificaciones. El riesgo se evalúa no solo tomando en cuenta el riesgo físico de las construcciones, sino incorporando la vulnerabilidad socioeconómica y la falta de resiliencia urbana, o sea, la falta de capacidad de respuesta. Algunos resultados preliminares en términos del riesgo físico en las parroquias, en las 32 parroquias de la ciudad. En esta evaluación, la parroquia Petare aparece en el primer lugar como de mayor riesgo. En términos de vulnerabilidad socioeconómica, tenemos que están en primer lugar Filas de Bariche. En términos de falta de resiliencia urbana, aparece el Junquito en primer lugar. Y cuando combinamos todos estos elementos para el riesgo integral, encontramos que están en primer lugar la parroquia Sucre en el municipio Libertador y en segundo lugar la parroquia Petare en el municipio Sucre. El capítulo 2 trata de las inspecciones. El objetivo fue desarrollar un instrumento de inspección que diera información a corto plazo, rápido, de la vulnerabilidad de una construcción. Esto en 2 horas, por ejemplo, se puede captar información para dar este dictamen en un edificio de 6-7 pisos. Ese instrumento fue desarrollado en conjunto con el ingeniero Romer Rojas. Por favor, Romer, vamos a conocerlo. Y el profesor Gustavo Coronel. Son 2 páginas que se llenan rápidamente en esta inspección de corta duración que capta información sobre la vulnerabilidad de las construcciones. Se puede captar también digitalmente una tableta, un teléfono, un celular inteligente. Y esa vulnerabilidad que describe la inspección se calibró con la información de los edificios y escuelas derrumbadas en Cariaco y en Caracas, de tal manera que esto nos permite determinar cuál es el rango de vulnerabilidad muy elevada. Calibramos el instrumento con lo observado en terremotos pasados. Se aplicó, o antes de mostrar dónde se aplicó, déjenme decir que el índice de vulnerabilidad que proviene de la inspección lo mejoramos incorporando la importancia de la edificación. Escuela, hospital tiene más importancia que otra, así como la amenaza sobre ladera, una edificación tiene más amenaza que terreno plano, o está sobre un suelo profundo, tiene más amenaza que sobre roca. Y esto se combina para dar un índice de priorización que permite jerarquizar las construcciones para pasar a la siguiente fase de estudio detallados. Se aplicó a 3.232 edificaciones en Caracas, en todos los municipios. Ejemplo de algunos resultados: en la parroquia Catedral, alrededor de la Plaza Bolívar, se inspeccionaron todos los edificios de esta parroquia. Un resultado en términos de antigüedad: el 26% son construcciones antes de la aparición de la primera norma sísmica. Es natural porque es la zona más antigua de Caracas.
En términos de vulnerabilidad, 31% tienen vulnerabilidad elevada. Capítulo 3 es el modelo de exposición. Es determinar cuál es la información que se requiere para poder calcular el riesgo que describíamos en el capítulo 1. Esto fue desarrollado por el profesor Gustavo Coronel, a quien ya presentamos. De nuevo, es parte de su tesis doctoral. Entonces, el modelo de exposición alimenta el modelo para calcular el riesgo físico, requiere una cantidad de información sobre materiales, tipos estructurales, antigüedad, número de edificios, número de pisos, área de construcción, valor económico expuesto. En la metodología de cálculo se trabaja con zonas homogéneas a partir de información como el tipo de zona. Esto está en comunión con el censo de la ciudad, así como el tipo de vivienda. Esto condujo a definir 932 zonas homogéneas para la ciudad. No es una tarea fácil evaluar el riesgo de 300.000 construcciones que tiene una ciudad, por supuesto. Resultados son 320.697 edificaciones en la ciudad. 26 tipos estructurales se definen con base a las tipologías aquí incorporadas. El 73% de las viviendas son informales, construidas sin cumplimiento de normas técnicas, y de estas, un poco más de la mitad son construcciones con base a paredes de bloques de arcilla con algunos elementos de concreto, vigas y columnas. El costo de reposición de todas las edificaciones residenciales de la ciudad está estimado en 50.000 millones de dólares. No se incluyen construcciones industriales ni construcciones del área militar. Capítulo 4 trata sobre los edificios antiguos. Se concentra en la zona de Altamira de los Palos Grandes, donde se derrumbaron edificios en 1967. Es el trabajo de la tesis de maestría de la profesora Alejandra Guerrero. Destaquemos que en este sismo del 77 se cayeron solo edificios que estaban en los Palos Grandes de Altamira, no en el resto de la ciudad, porque en esa zona los sedimentos, esa zona oscura indicada en la lámina, tenían hasta 300 metros de profundidad, y el movimiento sísmico en esa zona fue unas 2,5 veces más intenso que el movimiento fuera de esa zona, el movimiento en roca hacia el sur, hacia el oeste de la ciudad. Pero adicionalmente este evento tuvo otra característica. El movimiento en dirección norte-sur fue 3 veces más intenso que en dirección este-oeste. No todos los sismos tienen esta condición. Esto es muy particular del sismo de Caracas en el 67, como lo demostró este registro, el único registro que se obtuvo en Cajigal. Un ejemplo del trabajo realizado fue este edificio que está actualmente en los Palos Grandes, el edificio Belaire. Es un edificio que tiene una dirección muy fuerte, dirección norte-sur, en el lado derecho, en el medio su dirección débil. Y este edificio es similar a los edificios que se cayeron o que se dañaron, y este no tuvo ningún daño. La investigación demuestra la razón por la cual no sufrió daño. Su dirección fuerte estaba orientada en norte-sur, en la dirección de mayor intensidad del movimiento sísmico, que explica la ausencia de daños. Además, se demostró matemáticamente, si el edificio hubiese estado rotado y la dirección débil hubiera coincidido con la de mayor intensidad del sismo, se hubiera producido daño estructural importante, como lo demuestra la respuesta vibratoria del edificio original y del edificio rotado. Se excede el umbral de daño estructural.
un poco más allá, este edificio está en la zona, y hay muchos como él. Si se somete al sismo de 1812, ya empieza a tener daño severo, estructural severo, y posible colapso parcial. Conclusión: estos edificios antiguos, aun cuando hayan pasado el terremoto del 77 sin daño, deben ser revisados con detenimiento y muy posiblemente reforzados. Capítulo 5 trata de uno de los grandes problemas nuestros, que son las viviendas informales, viviendas populares. Esto fue desarrollado conjuntamente con la ingeniera Valentina Páez, nuestra así como con el profesor Gustavo Coronel. Se estima en 234.000 y tantas viviendas informales, que son el 73% de las viviendas de Caracas. Un tercio de ellas tiene más de 2 pisos. Se hizo una prueba de campo unos años antes en las minas de Baruta, donde se construyeron 4 viviendas. Las hizo el maestro de obra del barrio, sin intervención de los técnicos de INE y de Fundisi, que coordinaron estas pruebas junto con Yaya. De tal manera que estas viviendas fueron ensayadas, fueron empujadas lateralmente, suponiendo acción sísmica, lo cual permite ahora elaborar un modelo matemático, simular la respuesta y comparar lo simulado con la experimentación. Y esa comparación, una vez que el modelo se calibra, permite tener confianza en los modelos matemáticos para calcular ahora el siguiente paso, calcular pérdidas, por ejemplo. Estos son modelos desarrollados en terreno plano, terreno pendiente, entre 2 a 5 pisos se variaron. Y todo esto conlleva a poder determinar qué pasaría en Caracas si ocurre un sismo como el de 67, afectando ahora a una población de viviendas informales de gran cantidad, que están ubicadas en los sitios aquí indicados en color gris en este mapa. Esa simulación, esa repetición del sismo conduce a un total de 3.433 viviendas con daño completo, una estimación 6.482 víctimas fatales. Conclusión: tenemos que tomar acciones con respecto a las viviendas populares, reforzarlas, evaluarlas. Volveremos sobre esto más adelante. El capítulo 6 trata de las edificaciones educativas, desarrollado conjuntamente con el arquitecto Rafael González y el profesor Gustavo Coronel. Añadimos ahora al ingeniero Félix Fierro, que debe estar por aquí. De Fundisi. Recordemos que en Cariaco se cayeron 4 edificios escolares. Aquí vemos un edificio del Liceo Raimundo Martínez Centeno antes y después. La planta baja quedó aplastada. Una vista por dentro del Liceo Raimundo Martínez Centeno para destacar que hay muchos edificios, como el de la derecha, aquí en Caracas. Ya veremos cuántos hay. Una de las tareas fue determinar cuántos hay en Caracas y cuántos hay en todo el país, porque si se cayeron en Cariaco, se pueden caer nuevamente. Identificar su ubicación y su número fue una tarea vital dentro de esta investigación. En Caracas hay 2.042 planteles escolares, la mitad públicos, la mitad privados. Se inspeccionaron 39 planteles, escogidos como los más antiguos y los más vulnerables que sabíamos a priori, pero queríamos cuantificar ahora su nivel de riesgo con inspecciones de corta duración, ese instrumento que describimos hace un momento, que en poco tiempo nos da un dictamen. 29 están en rango crítico, del mismo rango de los derrumbados en Cariaco, en el año 97. En total,
En Caracas hay 65 planteles de elevada vulnerabilidad, los tipos constructivos ahí descritos, y 31 de ellos son similares al liceo derrumbado en Cariaco. Ese es un dato importante, porque hay que comenzar por reforzar estos edificios, porque ya se cayeron una vez. Y se cayeron no porque estaban mal construidos, repito, sino porque la norma que les dio lugar, les dio origen, era una norma insuficiente, la norma del año 67. Hay que reforzar esta tipología constructiva, en particular el Cajetón, que es el liceo que derrumbó Cariaco. Señalamos unos excelentes ejemplos de FEDE que se ha orientado en esta dirección. Este edificio, escuela reforzada en el estado Portuguesa, donde se le colocaron vigas y columnas en el perímetro a este Cajetón, igual al derrumbado en Cariaco, así como la unidad educativa Guillermo Gamarra, que recién en diciembre acaba de finalizar el refuerzo FEDE de esta unidad educativa, que ahora puede resistir los terremotos y darle seguridad a los jóvenes que están ahí. Capítulo 7 trata de nuevo el terremoto del 77. Es un enfoque novedoso que se planteó. Bueno, en ese terremoto no hubo registro de las vibraciones del terreno, pero hay mucha información de daños. El objetivo de esta investigación fue, dados los daños, cuál fue el movimiento sísmico vibratorio, en términos nuestros, cuál fue su aspecto. Esto fue desarrollado por el ingeniero Alfredo Urich. Alfredo fue su tesis de maestría. Estos son los 4 edificios colapsados en la zona del Altamira Los Pueblos Grandes. Cumplían con la norma, bien construidos, pero colapsaron. Se generó una base de datos de 34 edificios con información de daños, no solo daños en la estructura, sino también daños en los componentes no estructurales como las paredes, con 4 niveles de daño que se indican a su vez en este mapa de la zona. En conclusión, la intensidad del sismo, lo que llamamos nosotros en nuestra terminología el espectro del sismo, está dada por esa curva que se ajusta a los rombos que describen cada uno de los edificios estudiados. Dado esos daños, el sismo tuvo esta intensidad. Eso es una contribución importante, pero más importante quiero destacar es lo que ahora utilizamos la norma de Venezuela, la nueva norma de construcciones sismoresistentes que apareció en Caseta en 2021 y que tiene información sobre los sismos con valores probabilísticos. Al comparar los sismos que están en la norma con el resultado de ese estudio, se concluye que este evento tiene un periodo de retorno entre 40 y 70 años. Ocurrió en el 67 y han transcurrido ya 56 años. Capítulo 8 trata de las viviendas más comunes en nuestro medio, vigas y columnas. Esto fue desarrollado por el ingeniero Romer Rojas. Por favor, Romer. Que es también su tesis de maestría, en conjunto con su tutor Gustavo Coronel, y yo mismo estuve acá en esta investigación. Se inspeccionaron 617 edificios en Caracas y se compara su vulnerabilidad con la del liceo caído Cariaco y se encuentra que el 38% tiene una vulnerabilidad superior al edificio derrumbado del año 97. Estudios detallados, con eso queremos decir, desde desarrollo de planos, hacer planos, porque muchos de ellos no se consiguen planos, hasta pruebas de materiales, modelos matemáticos, sencillos, no lineales, para poder evaluar si efectivamente el edificio requiere o no requiere refuerzo. Este es el edificio 6L8 de la época del Banco Obrero INAVI en los 60,
y este es el edificio IN5, de la misma época, del cual hay 198 edificios en Caracas. Una simulación con el edificio 6N8 del siglo de 1812, afectando estas zonas donde están estos edificios, indica que la probabilidad de colapso es 25%. Esto es una probabilidad inaceptable. Este evento sísmico de 1812 es equivalente a lo que exige la norma actual para el diseño de nuevos edificios. O sea, vamos a llamarlo el signo de diseño. 25% de probabilidad inaceptable. Eso quiere decir que 1 de cada 4 colapsaría. Deben ser reforzados para garantizar la seguridad de sus habitantes. Capítulo 9 sobre edificios de muros. Uno dice, bueno, un edificio que tiene un muro de concreto debe ser seguro, y lo es, pero si esos muros están en una sola dirección y no están en la otra, ese edificio es inseguro, en la dirección donde no hay muros. Este fue el trabajo de José Gregorio Rengel, profesor de línea, y fue su tesis de maestría. Además fue investigador de Fujitsu. Este es un edificio, un ejemplo de estos edificios con paredes de bloque en la dirección larga como elemento de resistencia, y los muros tan solo en la dirección perpendicular, que no vemos los muros de concreto. Se encontraron, y esto fue una sorpresa, 9.090 edificios en estas condiciones, que no tienen plana de resistencia en una dirección, principalmente Guarena, Guatire, pero también en Caracas y Valle del Tuy, que representa aproximadamente 115.000 y tantos apartamentos, una población de quizás 500.000 personas. En el estudio aquí se aplicaron todos los elementos del método científico, trabajo de campo, que son esto, medición in situ de las propiedades del edificio en el lecho superior de relación, trabajo de laboratorio como segundo pilar del método científico para ajustar la predicción del modelo matemático no lineal al resultado del experimento, del ensayo hecho, y como tercer pilar del método, los modelos matemáticos. Aplicación de esos modelos matemáticos, vemos su resultado, indica que hay un 50% de probabilidad de daño completo ante el sismo de la norma o ante una repetición de 1812. Inaceptable. Hay 9.000, esto implica que 1 de cada 2 tendría daño completo y que pudiera incluir colapso parcial o algún colapso global. Deben ser reforzados. Hay que colocar muros en dirección larga. Ahora veremos uno de esos proyectos de refuerzo. Capítulo 10, el gran problema nuestro, o las viviendas populares. Esta fue la tesis de maestría de Valentina Páez, a quien ya presentamos hace un momento. Bien, conmigo, ¿no? Participando en esto. Se inspeccionaron 626 viviendas populares, se recabó esa información de cada una de ellas, fotografías, etcétera, una base fotográfica, en 15 barrios de la Gran Caracas. 22% tienen entre 3 pisos y 6 pisos. Se identificaron 5 tipologías constructivas. La predominante, un 60%, es la indicada arriba a la derecha, llamado sistema mixto, paredes de bloques de arcilla con elementos de vigas y columnas de concreto, resistiendo el peso y resistiendo el sismo lateralmente. Con esto se generaron modelos matemáticos y vemos algunos de sus resultados. Si simulamos el sismo de 1812 en 3 sectores de barrios, Negro Primero, el que está más cerca de la fuente sísmica, que está en Catialamar, Negro Primero, Pajaritos en Los Palos Grandes, Quelares en Calicuao,
resultados son que en negro primero, la probabilidad de daño completo es enorme en estas viviendas, 68%. Necesario, sin duda, hacer algo, ¿no?, con estas viviendas populares. Este es el gran reto que tienen las autoridades a todos los niveles, locales, regionales, nacionales. Sin duda que la gran misión vivienda ha apuntado en la dirección correcta, de suministrar vivienda a personas que no la tienen, pero es poco. Hay que hacer mucho más, porque ya hemos visto que solo en Caracas el número de viviendas es populares con riesgo elevado, muchas de ellas, no todas, es del orden del 72%, dijimos, de las viviendas, de las construcciones de la ciudad. Capítulo 11, edificios patrimoniales. Esta fue la tesis de maestría de Florian Olbrich, que ahorita nos está observando desde Dinamarca. La desarrolló cuando estaba en Fundicis, con la asesoría. El segundo autor es el profesor Angelo Marinilli, quien está por aquí. Quisiéramos presentarnos. Con la base de datos del Instituto de Patrimonio Cultural, IPC, se trabajó 1.312 edificaciones, pero se incorporó información ahora necesaria para la sismoresistencia. Ahora es una base de datos más técnica, más nutrida. Estas son el tipo de información que se incorpora: antigüedad, materiales, número de pisos, sistema estructural. Se inspeccionaron 50 edificaciones patrimoniales en Caracas y se encuentra que el 64% tienen vulnerabilidad alta, lo cual no es de extrañar porque la mayoría son construcciones antiguas, ¿verdad?, hechas inclusive cuando no había normas técnicas de construcción. La primera norma es de 1939, y hay construcciones más antiguas que esas. Estudios detallados se hicieron en 3 construcciones patrimoniales. La primera es la Casa de Campo Antonio Guzmán Blanco, que está en Antímano. La segunda es la Villa Santa Inés, que está al lado del Calvario. La tercera es la Casa Amarilla, que es la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, al lado adyacente de la Plaza Bolívar. Mostramos un resultado: refuerzo de la Casa Amarilla utilizando técnicas de friso armado, respetando el carácter patrimonial de la edificación, demuestra que efectivamente se puede reforzar sin alterar su carácter patrimonial y cumpliendo con las nuevas exigencias de la norma nacional. El refuerzo le confiere esa seguridad. Centro de salud en Caracas. Aquí el líder de esto fue el ingeniero William Ascaño de Fundicis. ¿Dónde está William? En conjunto con Grecia, el ingeniero Grecia Seoli, que está ahorita viéndonos desde Madrid, así como con la ingeniero María Lozada. Y por supuesto con la activa participación en el desarrollo de los mapas del ingeniero Mario Rendón de Fundicis. Y no solo estos mapas que vamos a mostrar, sino todos los mapas que hemos mostrado provienen de la mano de Mario. El inventario indica que hay 23 hospitales en Caracas, 21 centros del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, 24 ambulatorios urbanos, 8 clínicas populares y 78 centros CDI. Se inspeccionaron 44 centros de salud, entre ellos 21 hospitales escogidos por su antigüedad y por su importancia. Se encuentra que un 66% tiene un riesgo elevado, al riesgo alto requieren algún tipo de intervención.
En particular, están de primero en la lista el Hospital Luis Racetti y el Hospital José María Vargas. Se hizo evaluación detallada del Hospital JM de los Ríos y se comprueba que no cumple con la norma y debe ser intervenido. Igualmente, con el Hospital Simón Bolívar en el Algodonal, debe ser reforzado. Y ahora veremos el refuerzo de este hospital. Edificios de primera asistencia. Estos son centrales. Se desarrolló un instrumento de inspección, porque el que mostramos antes es para edificios. Este instrumento es para evaluación de puentes y se calibró con los puentes derrumbados en California y en Japón, para tener un instrumento confiable. Eso nos permite definir el rango de vulnerabilidad alta de los puentes. Se aplicó a 70 puentes en tramos elevados en Caracas, en las principales autopistas y avenidas de la ciudad. Se concluye que el 41% de ellos tienen vulnerabilidad alta. En primer lugar de la lista está el pulpo. Por ahí posiblemente pasamos todos los días. Se hizo una evaluación detallada del tramo elevado que pasa aquí por la Universidad Central, que pertenece al pulpo. En esa evaluación incluyó, por ejemplo, una radiografía de las pilas o las columnas del puente, aquí hecha por nuestro equipo técnico del INDE, a quienes hay que destacar su importante contribución. Aquí vemos a Andrés Paredes tomando esa radiografía en compañía con Robert Burgos y Elione Barros, que dio en incorporar una estructura metálica en el perímetro del edificio. El siguiente es este edificio también de vigas y columnas de pórticos tipo IL5, desarrollado por el ingeniero José Jacome, que no pudo estar presente acá. Son edificios de 5 pisos, hay unos cuantos, 198 en Caracas, vigas y columnas de concreto armado. El refuerzo consistió en añadir muros de concreto, así como algunas columnas y vigas adicionales. Es un proyecto complejo porque los 5 módulos están juntos entre sí. Edificio de muros. Este proyecto de refuerzo fue desarrollado por el profesor Norberto Fernández, quien, aquí está, Norberto. Este es el edificio por allá en Guarenas, que no tiene muros en una dirección, y la solución consistió en incorporar muros en la dirección lambda. Se generaron entonces los planos con las indicaciones para la construcción de estos refuerzos. Vivienda popular. De nuevo tenemos al profesor Norberto Fernández haciendo el proyecto de refuerzo de esta vivienda, que está situada en Telares de Palo Grande, en Caricuao, una vivienda con paredes de bloques de arcilla y elementos, vigas y columnas de concreto armado. El refuerzo consistió en incorporar mallas en las paredes, friso armado, así como agregar columnas y vigas adicionales. El centro de salud era Algodonal. El proyecto de refuerzo fue hecho por el ingeniero José Jacome, ya dijimos que no pudo estar presente hoy. Es una edificación antigua con paredes de ladrillo, muros de mampostería sólidos, pero insuficientes a la luz de los nuevos requerimientos normativos. El refuerzo consistió en incorporar mallas a esos muros de ladrillo, friso armado, incorporar muros de concreto e incorporar machones de columnas. La escuela Domingo Faustino Sarmiento fue desarrollada su refuerzo por el profesor Esteban Carreño, que está ahorita por allá en Madrid, nos ve desde allá.
Esta es la escuela que está ubicada en Mari Pérez, no tiene vigas en una dirección. El proyecto de refuerzo consistió en una estructura perimetral, vigas y columnas de concreto armado para garantizar su seguridad ante un terremoto. La escuela Padre Sojo, el proyecto de refuerzo fue desarrollado por el profesor Denis Rodríguez. Denis, ¿dónde está Denis por aquí? Bueno. Es una escuela muy vulnerable, llamado tipo módulo base, porque no tiene vigas, son losas sobre columnas. Y además las paredes están discontinuas, creando una zona débil, la zona de la planta baja. El refuerzo consistió en colocar muros en el perímetro, continuos por supuesto hasta la fundación, muros de concreto armado. El último proyecto de refuerzo es el tramo elevado Valle Coche de la UCB, que mostramos hace un momento, mostramos su gran vulnerabilidad. Este proyecto de refuerzo fue desarrollado por el ingeniero Gilberto de Ubella, que nos está observando desde Londres, efectivamente. Así como con el ingeniero José Juan Nieto, lamentablemente fallecido. Ya sabemos que ese tramo elevado tiene columnas muy pequeñas y los apoyos de los tableros son insuficientes. El refuerzo consistió en unir los tableros para que no se caigan, así como aumentar el tamaño de las columnas y nuevas fundaciones. Ya terminamos. Para concluir. La conclusión, ¿cuál es? Se ha recorrido un gran camino, muchas instituciones, muchas personas, hay mucho conocimiento aquí incorporado, pero todos están libres. Conocemos el riesgo, tenemos conocimiento del riesgo. La ciudad es vulnerable. El siguiente paso es llevar a la construcción de estos refuerzos, de estos proyectos. Si ese paso no se da, la ciudad sigue siendo vulnerable. Todo este esfuerzo hecho no reduce el riesgo. Solo lo reduce en la medida en que pasemos a la fase de reforzar viviendas, centros de salud, hospitales, estaciones de bomberos, etc. El mensaje está dirigido entonces a las autoridades municipales, regionales, nacionales, así como a las comunidades, a la gente, que tiene que exigir, en las escuelas, por ejemplo, tiene que exigir seguridad para sus alumnos que van a la escuela, o los habitantes de un apartamento tienen que exigir y promover en su junta de condominio el reforzamiento del edificio para la seguridad de todos. Para terminar, en este afiche, en este pendón, se puede descargar el libro utilizando la magia de la tecnología, ¿no? Puedes llevarse el libro en código QR. La siguiente fase que nos queda ahora es, vamos a publicar este libro en físico. Necesitamos conseguir financiamiento. Bienvenida las propuestas en esa dirección. No sé si alguno de los autores quiere pasar una raqueta por aquí. Machi. Disculpen lo malo del chico. Bueno, eso es todo. Gracias por su atención. Seguidamente, palabras a cargo de la vicerrectora académica de la Universidad Central de Venezuela, doctora María Fátima Garcés. Muy buenos días.
Doctor José Bernino León Sosa, vicerrector administrativo de la Universidad Central de Venezuela. Doctora Corina Aristimuño, secretaria general de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Francisco Durán, viceministro del Poder Popular para la Investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Doctor Julio Molina Guzmán, decano de la Facultad de Ingeniería. Doctor Rafael Isidro Quevedo, presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Auto. Doctor Roberto Betancourt, presidente de Sindices. Presidentes y representantes de las sociedades profesionales, entes gubernamentales, organismos multilaterales y academias nacionales, docentes e investigadores presentes, señoras y señores. Primero, felicitar a nuestro querido profesor Oscar López por la explicación de cada uno de los capítulos de su libro, lo cual las personas que no somos del área nos sentimos involucrados con este hecho y podemos comprender mejor, sobre todo lo que venimos del área de la salud. Primero quiero darles un saludo a nuestro rector, el profesor Víctor Ramos, que no se encuentra en este día de hoy porque se encuentra indispuesto de salud. Muchas veces, a una casa de estudios superiores, más aún cuando poseen tanta historia como lo tiene la Universidad Central de Venezuela, que tiene más de 300 años, se ve como una institución donde egresan profesionales. Y eso se ve como un proceso mecánico. Verdaderamente, la universidad, como colectivo, existe para formar ciudadanos, lo cual es mucho más profundo que profesionalizar y generar conocimiento a través del estudio sistemático de los fenómenos para dar respuesta a los problemas académicos, sociales y culturales, y de otra índole que se desea abordar. Tanto la formación de los ciudadanos como la generación del conocimiento se realiza de forma óptima mediante la investigación, la cual se considera como una de las 3 funciones básicas de un docente universitario. Pero el provecho de la investigación, más allá de cualquier beneficio de índole personal, económico o satisfacción personal y profesional, radica en la publicación de esos resultados, lo cual permitirá llevar a la solución de lo estudiado tanto a otros pares para que amplíen este conocimiento, que es para mí un placer estar aquí hoy junto a las autoridades rectorales, decanales, ministeriales, entre otras personalidades, participando en la presentación de este libro, que es una demostración clara de la pertinencia de la investigación que se realiza en la universidad y que merece ser impulsada institucional y económicamente. El tema tratado por este libro no escapa a muchos de nosotros. Aunque no tengamos formación en el área de ingeniería, brinda algunas soluciones como una buena investigación para resolver los problemas planteados. Esta investigación pretende generar estrategias y mantenimiento de estructura para evitar tener que aprender de manera trágica al ocurrir un evento telúrico, tal como sucedió paradójicamente en el cuatricentenario de Caracas. Tal como ocurre en este caso, los libros publicados en nuestra universidad reflejan la calidad, diversidad y pertinencia de la investigación que se realiza en sus facultades, escuelas, institutos y centros de investigación, así como el compromiso social y ético de sus autores con el desarrollo del país. Esto contribuye a la formación de nuevas generaciones de profesionales, investigadores y docentes, así como un debate público sobre los problemas y desafíos que enfrenta la sociedad venezolana, proyectando la imagen de nuestra institución en el ámbito académico nacional e internacional. Espero que el esfuerzo de esta veintena de autores que formaron un equipo multidisciplinario y interinstitucional en trasladar soluciones a un problema tan relevante sea apreciado por todos ustedes en su lectura,
el cual eleva no solo el perfil científico, técnico e investigativo de esta casa de estudio, sino que contribuye también al cumplimiento de la función primordial que tiene nuestra universidad en el seno de nuestra sociedad. Muchísimas gracias al profesor Oscar López, al profesor Gustavo Coronel Delgado y a los 21 autores que son parte de, además de un camino que hemos realizado en la universidad, porque como todos vieron, son parte de tesis de maestría, de doctorado, del cual participaron estos docentes. Muchísimas gracias por ese gran aporte y los invitamos a todos a suscribir lo que hizo el profesor Oscar López. Muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a la ceremonia de presentación del libro. Para ello, invitamos al doctor Gustavo Coronel Delgado y a la doctora Elizabeth Raven para que se incorpore conjunto al doctor Oscar Andrés López al centro del escenario, por favor. Igualmente invitamos a la doctora María Fátima Garcés, vicerrectora académica, al doctor José Balbino León Sosa, vicerrector administrativo, a la doctora Corina Aristimuño Romero, secretaria general de la UCB, al doctor Francisco Durán, viceministro del Poder Popular para la Investigación, al doctor Julio Molina Guzmán, decano de la Facultad de Ingeniería, al doctor Rafael Isidro Quevedo, presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat, y al doctor Roberto Betancuro, presidente de Fundicis, acompañar a los editores para la presentación del libro. Culminar el acto. Muchas gracias a todos.